Gracias. Shalom a todos. Qué bueno estar en la sala de cirugía con un médico sobrenatural. Y le damos permiso, ¿verdad?, de operar a nosotros, de cortar con el bisturí espiritual. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Beshem Yeshua, amén. Arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Ayer hablábamos de nuestra posición en el Mesías resucitado, la nueva vida que recibimos al nacer de nuevo. El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, y el que nace del espíritu y del viento, el que nace de la agua y del viento podrá entrar en el reino de Dios. Estamos citando Juan 3. El agua simboliza la palabra y el viento simboliza el espíritu. La mayoría de las Biblias tradujeron la palabra viento como espíritu, porque es la misma palabra en griego y en hebreo. Pero Yeshua habla de objetos simbólicos que reflejan verdades celestiales más profundos, de manera que sería mejor traducir: el que no nace de agua y viento no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces el agua tiene un simbolismo y el viento tiene otro simbolismo. Y no mezclar agua y espíritu, que no está bien, porque Yeshua habla de agua. Por lo tanto hay que poner también viento, que es el mismo nivel de palabras, digamos. Pero el agua simboliza la palabra en las Escrituras, y el viento simboliza el espíritu. Entonces, con el agua y el viento, con la palabra y el espíritu, está el nuevo nacimiento. La palabra que recibimos de Dios es la semilla de Dios, que tiene poder a través del espíritu que está en la palabra para darnos esa nueva vida que ya recibimos hace muchos años, yo en mi caso, y ayer unos cuantos recibieron esa vida. Bendito sea el Eterno. Vamos a seguir con el tema de afianzar nuestra identidad como hijos del reino y fortalecer nuestro hombre interior y nuestro pensamiento para la batalla, porque hay lucha espiritual aquí y en todo el mundo, y Yeshua habla mucho de esto en el libro de Revelación. Al que venciere, yo le daré la corona de la vida, no borraré su nombre del libro de la vida, le haré una columna, etcétera, etcétera. El que vence. Entonces estamos en batalla todo el tiempo hasta que muramos o hasta que Yeshua vuelva. Entonces esa batalla es la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y si estamos en el reino de Dios, tenemos conflicto, incluso más. Satanás ataca más a los hijos del reino que a los hijos que son suyos, porque son suyos. Por eso Yeshua dice: cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Dónde van los brujos y los falsos profetas? A los hijos de Dios. Se reúnen, entran en las congregaciones y hacen teatro y son lobos vestidos de ovejas para enfrentar y robar y destruir. Así que tenemos lucha todo el tiempo y hace falta entender que hay una lucha espiritual constante y tenemos armas suficientes de Dios de vencer en esa lucha.
Dios nos ha dado armas poderosas. Pero aunque tú tengas armas poderosas, necesitas fortalecer tu concepto de ti mismo para poder usar esas armas. Si tú tienes una espada de 3 metros y no tienes fuerza para levantarla, o no tienes confianza de que tú puedas usar esa espada, no vas a poder usarla y vencer en esa batalla que Dios te ha puesto. Así que vamos a seguir afianzando la identidad y la posición. Necesito saber dónde estoy, quién soy y qué tengo en el reino. Porque muchos de nosotros tenemos un sentimiento de inferioridad, de que yo no soy nadie, que mira el doctor Ketriel o el Shaliach Ketriel, qué fuerza tiene. Tú tienes la misma fuerza. El mismo Yeshua que está en mí está en ti. Así que no te desprecies, no pienses que no tienes o no eres. Hay que fortalecer ese sentimiento que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y saber quién soy delante de Dios. Y ahora vamos a tocar algunas cosas que tienen que ver con nuestra sanidad interior, porque hay heridas en cuanto a nuestro concepto de quién soy. Y eso tiene que ver con el pecado y el fracaso de nuestras vidas. Incluso nacimos con complejos. Yo nací con complejo. Y eso no depende de mis padres, eso depende de mis ancestros. Un paquete de sentimiento de no ser bienvenido a este mundo. Yo nací así y no viene de mis padres. Un sentimiento de rechazo, que no, los demás son aceptados, pero yo no, estoy fuera. Aunque estés sentado en un grupo, tú sientes que los demás son un grupo, pero yo me siento fuera del grupo, aunque estés en el mismo grupo. Es un sentimiento de rechazo, y muchos tienen eso. Y Dios ha tenido que tratar con mi vida en esa área para mostrar que yo estoy integrado en su familia. Y si soy aceptado por Dios, no necesito ser aceptado por los hombres. No necesito buscar aceptación de los demás. Hay muchos que buscan aceptación. Y de mí también muchos vienen a halagarme. Y, ay, qué triste. Y quieren que yo le mire y cosas, ¿no? Quieren la atención, llaman la atención de la gente porque tienen un vacío de ser vistos, reconocidos, aceptados, y buscan sanar ese, o llenar ese vacío y sanar esa herida emocional. Dios es el único que te puede sanar ahí. Y lo va a hacer. Lo ha hecho en mi vida. Yo ya no necesito que Angels me diga, qué bueno, qué bien predicaste. No necesito eso. Yo hablo con mi papá y él me dice, eso está bien, pero eso está mal. Sí, voy a corregir. No necesito la aprobación de los hombres y no es bueno buscarla. Arrepiéntete de eso, de llamar la atención. No es bueno. ¿Está bien? Ya estamos en la sala de operaciones, ¿verdad? Ya empezamos a sacar el bisturí. Aquí está. A cortar. Baruch Hashem. Hay muchas cosas, Padre. Ayúdame ahora. Vamos a seguir con, quizás. Sí, Romanos 8. Empezamos en Romanos 8 ayer, la primera parte. La última parte del capítulo es muy poderosa. Podemos leer desde el versículo 31. Y te recomiendo que medites mucho sobre estos versículos. Te van a hacer mucho bien. En estos versículos está la sanidad del sentimiento de rechazo, sanidad del sentimiento de culpa, sanidad del sentimiento de inferioridad. Medita mucho sobre estos versículos. No solamente lee, como dice Angels, cántalos.
Ponlos en tu corazón. Repítelos 1000 veces. Apréndelos de memoria. Apréndelos el contexto, el sentido de las palabras, porque aquí hay cosas fantásticas. A ver si podemos descifrar y aplicar esto ahora para nosotros. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Ahora tenemos un contexto. Podemos leer 28 en adelante. 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si tú has nacido de nuevo, has sido llamado por Dios y escogido por Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin ser llamado y escogido. Si tienes el Espíritu del Mesías dentro, es porque has sido llamado por Dios y escogido por Dios. Eres la buena perla, la perla de gran valor que Yeshua pagó todo para conseguir. Es bueno que te identifiques con esa parábola del reino de Dios, como la perla preciosa que el mercader encontró, escogido, llamado. Es una identidad. Si yo he podido recibir el beneficio de su muerte, es porque me considera una perla de gran valor. Solo eso ya es sanidad en nuestras almas. Y ahora dice que son llamados conforme a su propósito. Nosotros somos llamados. Y para nosotros todas las cosas cooperan para bien. Hasta las cosas malas que nos pasan. Porque Dios es bueno. Esto es un versículo tremendamente poderoso. Lo cual quiere decir que todo lo malo que me pasa tiene un buen propósito. Dios me permite pasar esto con un buen propósito, para producir algo bueno de este malo. Eso, si tú tienes esa actitud, ya no te afanas tanto por las cosas que pasan. Ya puedes tener más paz en tu corazón, sabiendo que Dios tiene un propósito bueno detrás de lo que está pasando ahora. En hebreo decimos Gamzu letová. Es una expresión que se usa mucho en Israel. Gamzu letová. También eso es para el bien. Cuando hay algo malo que pasa, Gamzu letová. También eso es para bien. Y con esas palabras damos lugar a la acción de Dios de operar el bien a través de ese mal que nos viene. Es muy importante lo que hablamos. Sigamos. 29. Porque a los que de antemano conoció, Él te conoció antes de la creación del mundo. Porque Él no está en el tiempo. Él está en el futuro, en el pasado, al mismo tiempo. También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es tu predestinación. A ser hecho o hecha a la imagen del Hijo, de Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí se habla de la resurrección, el hombre de la resurrección, porque el hombre de la resurrección, Yeshua, como el primero, es llamado primogénito. Es decir, la meta de Dios es hacer de nosotros, crear, vamos a decir, producir en nosotros la imagen del Hijo resucitado. Es la meta de Dios. Por eso nos deja pasar cosas difíciles, para producir esa imagen en nosotros. Gamzu letová. También eso es para bien. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Aquí tenemos una palabra difícil, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el proceso de Dios para sus hijos. La palabra justificación tiene que ver con declaración de inocencia.
justificación. Es un término jurídico. Es lo que hace un juez cuando ha habido un tribunal, un juicio en el tribunal. Y ahí está, se presentan las cosas y la sentencia final, si el juez dice, yo declaro inocente al acusado, es la justificación. Es la declaración de inocencia. Y es algo muy poderoso en nuestra relación con Dios. Y es un fundamento sobre el cual tenemos que construir nuestra relación con Dios. Sobre la justificación por fe. Y la base de la justificación es la muerte de Yeshua. El precio de su sangre es la paga para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios, declarados inocentes. Y es una declaración poderosísima. Y si nosotros no conocemos la implicación espiritual de esa declaración de inocencia, nuestra valentía en la guerra espiritual va a ser baja. Si yo no entiendo que para Dios yo soy inocente, yo no puedo enfrentar al acusador de los hermanos. Porque Él me va a acusar de mis pecados y me va a debilitar. Si yo no baso mi guerra contra el diablo en la justificación por la sangre de Yeshua, voy a perder la batalla. Por lo menos en mis emociones, y no voy a tener tanto éxito. Por eso hay que afirmar el concepto de justificación en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Podemos parar aquí un momento y hacer una ilustración de lo que es la justificación. ¿Podemos tener un voluntario que quiere ser el acusado? ¿El pecador? ¿Quién quiere ser pecador? Angels. Dice Aura, ven Aura, tú. O quizás podría ser la acusadora. Bueno, aquí está la culpable. Bueno, no la culpable, la acusada. Ajá, ok. Angels va a ser ahora vamos a ver qué va a ser. Este va a ser el defensor. Ok, ¿está bien? El defensor. Y tenemos un fiscal. ¿Quién quiere ser fiscal? ¿Acusador? ¿Tú quieres ser acusadora? Bien, ven aquí. Fiscal. Aquí tenemos tensiones. Y tenemos un juez. ¿Quién es el juez? Aquí está el juez. Ponte aquí. El juez. Mira, va a juzgar ahora, aquí, ahora. No hagas así con el juez, que es peligroso. Ok. Entonces viene el fiscal y dice una serie de acusaciones contra Aura. Tú has hecho esto. Y le dices al juez, Aura ha hecho esto y esto y esto. Dile cosas. Señor juez, Aura ha hecho esto, pecado 1, 2, 3, 4, 5.000. 5.000 pecados. Merece la condenación. No, espera, no. Espera. No me da miedo oportunidad de defenderme, oye. Si hubiera sido la hija, no hubiera ido tan rápido. Ahora viene vamos a ver aquí. Estamos aquí. No, espera. Ok, date la vuelta porque ahora estás delante del juez. Entonces el juez le pregunta a Aura, pregúntale, ¿es verdad lo que ha dicho el fiscal? Es verdad lo que ha dicho la fiscal. Completamente. Y ella dice que es completamente verdad. Este es Satanás. Perdona. Esta representa a Satanás. Es el acusador de los hermanos. Dios le ha hecho fiscal en el tribunal celestial. Dios le ha hecho a Satanás fiscal en el tribunal celestial. Es su tarea. Dios le ha puesto ahí. Entonces, él está acusando, Es un buen trabajo porque está sacando todos los errores de la persona. Así que si tú te sientes acusado, sabes de dónde viene esa acusación.
Pero tienes que saber cómo enfrentar eso. Y ahora, ella confesó sus pecados. Si hubiera dicho que no ha hecho nada de eso, estaría en problemas. Pero ahora ella se humilló, reconoció que lo que dice el fiscal es verdad. Y es verdad. El fiscal no puede decir mentiras en ese caso. Y Satanás sabe muy bien que si va a hablar mal de Aura delante del juez supremo, tiene que decir la verdad, porque Dios no escucha las mentiras del diablo. Tiene que venir con la verdad. Y Él dice las verdades de las personas a Dios para que Él condene, porque hay una ley. Dios hizo la ley. El que peca, morirá. Entonces la fiscal dice, ahora ella merece la muerte, dile al juez. Según tu ley. Dile al juez. Tu ley, ella merece la muerte. Sí, según la Constitución. Exacto. Sí, usted el Supremo, usted ha determinado esto, que el que comete esas cosas tiene que ser ejecutado para siempre, destruido para siempre. Pero ella, como confesó sus pecados, ahora entra el defensor, angels, que es como un ángel. En inglés son ángeles, angels. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú? Yo me hago responsable. Espera un momento. ¿Es verdad lo que dice eso? Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Y cómo vas a resolver eso? Yo acepto la culpa de ella. ¿Tú vas a tomar la culpa de ella? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a recibir la sentencia. La sentencia. Entonces, la sentencia de muerte que ella tenía que tener, la toma el fiscal, el abogado. ¿Y tú estás dispuesto a morir en su lugar? Sí. Entonces, ¿cuál es la sentencia del juez? La condena vendría siendo para él. ¿Y cuál es la condena de ella? ¿O la sentencia de ella? La sentencia ya es la muerte. No. Si él toma son dos que van a morir, ¿o? Ah, no. Ella queda libre. Ella queda libre De culpa. Y de consecuencias de sus pecados, porque el defensor entró en su lugar y tomó todo. Claro que sí. Entonces, la sentencia final del juez es inocencia. Inocente. Ahora te quedas inocente. Totalmente. Y tiene que morir. Entonces, este es el concepto de justificación. La justificación viene del juez supremo. El creador del universo se presenta como Elohim en Génesis 1:1. Elohim significa juez en hebreo. Uno de los conceptos de la palabra Elohim no es solamente Dios, sino juez supremo. Los jueces de Israel son llamados Elohim en la Torá. Así que cuando el juez supremo, no hay superior, declara al culpable inocente, esto es justificación. Y la base legal, jurídica, para poder justificar al pecador es la muerte del Cordero de Dios. Si el juez declarara inocente al culpable, sería un juez corrupto. Y Dios no es corrupto, es un juez justo. No puede actuar en corrupción o mentira. Por lo tanto, tiene que haber un pago, un precio, un sacrificio que corresponde a esos pecados para que haya una justificación justa. Y esa es la muerte del Mesías. Esto tiene que entrar muy hondo en nuestros corazones, esta verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué diremos a esto? Dice el versículo 31. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el juez supremo me ha
declarado inocente, estamos bien. No importa si Satanás me dice un montón de verdades, yo sé que alguien pagó por ellos, por ellas, por esas acusaciones. Entonces, es muy importante apropiarse del sacrificio de Yeshua. La enseñanza rabínica no tiene esto. Se enseña que Dios perdona los pecados, pero no hay una base jurídica justa para que Dios pueda dar el perdón si no está el sacrificio de Yeshua. El sacrificio de Yeshua es la base legal jurídica que le da, vamos a decir, que muestra que Dios es justo cuando Él declara inocente al que se arrepiente. Sin el sacrificio de Yeshua, Dios sería injusto al perdonar los pecados así, gratis. Un juez injusto. Y no es injusto. Alguien tiene que pagar por esa culpa. Y hay uno que pagó todo. Bendito sea el Eterno. Sigamos. 32. El que no eximió, salvó, guardó, ahorró, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Si Dios nos dio a su hijo, nos dará todas las cosas. Qué tremendo esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El acusador número 1 es Satanás, que me acusa delante de Dios todo el tiempo. Si yo hago un error, ahí está Satanás delante de Dios diciendo, mira lo que he hecho, qué trial. Júzgalo. Por eso es muy importante arrepentirse rápido, para que no venga ese juicio. Y ahora dice, ¿quién acusará? Hablando del diablo y todos los demás, y yo mismo. ¿Quién tiene derecho a acusar? A los escogidos de Dios, los que se han arrepentido. ¿Tengo yo derecho de acusarme a mí mismo? No. Arrepiéntete, porque el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete de acusarte a ti mismo. Deja de ser Satanás para ti mismo. Él lo hace mejor, Satanás lo hace mejor. Y no permitas que otros te acusen. Y tu conciencia puede tener una tarea también de acusarte. Por eso está escrito que la sangre de Yeshua limpia nuestra conciencia. Para que yo no me acuse más. Y este es el poder del perdón y la justificación. Que me puedo sentir totalmente inocente delante de Dios. A pesar de haber cometido esas cosas. Necesito entender la implicación real en los mundos celestiales de esta obra del Mesías y esta justificación divina sobre mi vida. Bendito sea el Eterno. Y dejar de creer y recibir los golpes de estas acusaciones que me vienen todo el tiempo. Que tú eres malo, has hecho esto. Hay algunas personas que piden perdón a Dios muchas veces por la misma cosa que han cometido. Tienen tanta vergüenza y tanto sentimiento de culpa que piden perdón otra y otra y otra vez. Es señal de que no entienden lo que es la justificación por la fe. No han recibido los efectos de la muerte del Mesías
y la declaración de inocencia de Papá Dios. Mi Papá Dios es el juez supremo. Y me ama tanto que me declara inocente. Y sigue siendo justo. Aquí no hay corrupción familiar. Él no me trata con favoritismo porque soy su hijo. Él me trata con justicia. Bendito sea Hashem. Y hay un fundamento legal para declararme inocente. Y yo necesito aceptar esto. Y dejar de acusarme y dejar de recibir las acusaciones de los demás. Dejar de sentirme culpable. Tengo que creer en la obra de Dios, en el Mesías. Justificación por fe, por confianza en lo que está escrito, en lo que Dios dice. Y aquí tenemos que trabajar, algunos de nosotros, mucho en esta área, para ser libres. Porque si tenemos este concepto de culpabilidad, vamos a ser débiles en la batalla contra el diablo. Un niño viene a papá y dice: papá, perdóname porque cuando estábamos comiendo antes vertí el vaso con bebida en la mesa. Sí, claro, yo te perdono, dice papá. Después de media hora el niño viene otra vez y dice: papá, perdóname porque vertí el vaso en la mesa. Claro que sí, te perdono, no te preocupes. Y después de media hora viene otra vez y dice: papá, perdóname por ver. Y papá dice: pero tú no me crees, no confías en mí. Cuando yo te digo que te perdono, es que es así. No me tienes que pedir perdón otra vez. Estás perdonado. Así es, papá. Así que no le pidas a Dios perdón una vez y una vez y una vez más. Deja de hacer eso. Recibe su perdón. Cree en su perdón. Acepta que cuando Él justifica, eres inocente. Cuando te perdona, ya no hay culpa. Perdón significa absolución de culpa. Absuelto. Mahul, mahul, mahul en hebreo se dice. Absuelto, absuelto, absuelto. Tienes que aceptar eso para vivir en paz. Como dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Mi conciencia está limpia. Ya no acepto acusaciones más, ni de mí, ni de otros, ni de Satanás, ni de Angel, ni de Aura, ni de nadie. Él no me acusa nunca. Pero por si acaso. Oye, escucha lo que estoy diciendo. Recibe estas palabras. Son sanidad para siempre. Para tu alma. Así que, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El juez supremo me ha declarado inocente. Así que no hay nadie que pueda ir en contra de Él. Y yo tengo que aceptar esto para tener paz. Segunda cosa, ¿quién es el que condena? ¿Quién podría condenar? Dios, el juez. Es el que da la sentencia de condena culpable. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? El Mesías Yeshua, él es el que murió. Sí, aún más. El que fue resucitado, según se debe traducir. No resucitó en sí mismo.
fue resucitado, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí hay cosas fantásticas. Primero, murió, quiere decir, murió por nosotros. Como vimos ahí, Angels tomó la culpa y ahora se quedó libre. Pero hay más cosas. Fue resucitado y además está a la diestra de Dios en el cielo, en el tribunal celestial, hablando bien de nosotros, defendiéndonos. Y que también intercede por nosotros. Es decir, está orando por Dios, orando por nosotros a su Dios. Yeshua está orando a su Dios, por mí. Él oró por Pedro, ¿te acuerdas? Satanás ha reclamado, Pedro, zarandearos como a trigo. Con otras palabras, Dios ha concedido a Satanás hacer un trabajo con mis discípulos. Pero yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y cuando te arrepientas, fortalece a tus hermanos. Yeshua está orando por nosotros. ¿Sabes que Yeshua está orando por ti? Está mencionando tu nombre delante de Dios. Esto es tremendo. Qué fantástico. Estás en la familia. Tu hermano mayor está ahí. Hablando con papi. Bendito seas. 35. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo que vamos a ser liberados de todas estas cosas. Toma nota. No está diciendo que vamos a ser liberados de todas estas cosas. Está diciendo que vamos a estar en estas cosas. Y en estas cosas somos más que vencedores. En tribulación soy más que vencedor. En angustia soy más que vencedor. En persecución soy más que vencedor. En hambre soy más que vencedor. En desnudez soy más que vencedor. En peligro soy más que vencedor. En espada soy más que vencedor. Por lo tanto, cuando vengan estas cosas, no vamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Porque nos han predicado un evangelio falso. Pare de sufrir. Si te entregas a Dios, vas a dejar de sufrir. Mentirosos, falsos profetas. Está escrito que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Es necesario. Si no quieres sufrir, no puedes ser parte del reino de Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores. No fuera de estas cosas, no sin estas cosas, sino en medio de estas cosas somos más que vencedores. Así que si viene todo esto sobre tu vida, gózate porque eres más que vencedor. En estas cosas. Y Dios sabe muy bien lo que ha puesto en ti. Por eso te va a poner en grandes pruebas y tribulaciones para que se demuestre que eres más que vencedor. Ese amén no fue tan convincente. Pues claro, como si el Shelías dice, Dios va a poner grandes pruebas sobre ti, ¿cómo vas a decir amén? Pero está bien. Ellos dijeron amén a la segunda parte, que voy a ser más que vencedor. Baruch Hashem.
Hay que leer bien la Biblia. Hay que leer el contexto. No sacar del contexto las palabras. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, estos son los ángeles de Satanás, los principados, los poderes malignos de tinieblas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Qué palabras tan tremendas. Es decir, cuando yo estoy en todas estas cosas, tribulación, angustia, hambre, persecución, espada, accidentes, Dios me ama. Necesito saber que Dios me ama. Si yo dudo de la bondad de Dios en estos momentos, va a ser difícil para Dios sacarme de ahí. No es imposible, pero es difícil, más difícil. Si yo opto por creer en su bondad, creer que también esto es para bien, Gamzu le Tová, le estoy dando puertas abiertas de mi corazón a Dios, de operar en mí y a través de mí y cambiar estas circunstancias. Y mostrar su bondad en medio de las tribulaciones. Y usar las tinieblas para crear luz. Usar las maldiciones para crear bendición. Usar la muerte para crear vida. Estos son los principios del Mesías. Y nosotros somos parte de este proyecto de Dios. Bendito sea su nombre. Quiero hablar un poquito más de la sangre del Mesías. En este texto, en este contexto. La sangre tiene 7 funciones en el servicio divino, en el templo y en el Mesías. 7 funciones. No voy a entrar en muchos detalles, solamente os voy a dar el esqueleto, el esquema principal, para que tengamos los conceptos como introductorios, para entender la base de Dios, para poder tratarnos como nos está tratando. Primero, la sangre sirve para expiación. Estamos hablando del culto en el templo, terrenal y celestial. Son paralelos. Lo que hay en la tierra es un reflejo del cielo. Lo primero que hace la sangre en el servicio divino es expiar. Y la Torá lo dice claramente. Que Dios ha escogido la sangre para hacer expiación. La segunda cosa, la sangre produce purificación. No es lo mismo expiación y purificación. Tercera cosa, la sangre produce santificación, que no es lo mismo que purificación. La cuarta cosa, la sangre es una señal del pacto. La quinta cosa, la sangre es un testimonio de la justicia. Una voz. Número 6, la sangre produce redención. Redención. Y la séptima cosa, la sangre se usa como para compra legal. Compra legal. Una transferencia de propiedad. ¿Queréis las palabras hebreas de todo esto? Los que quieren estudiar los términos hebreos, expiación es kiper, kiper, haf pe resh.
Purificación, taher. Taher. Tet, hei, resh. Santificación, kadash. Kuf, kuf, dalet, shin. Señal del pacto es ot habrit. Ot habrit. Aleph, vav, tav, aleph, vav, tav. Habrit, hei, bet, resh, yud, tav. Testimonio verbal de justicia, kol, edut. Kol, kuf, vav, lamed, y edut es ein, dalet, vav, tav. Edut, testimonio. Redención es Gaal, Gimel, Aleph, Lamed. Compra legal es Padá, Fei, Dalet, Hei. Son 7 conceptos hebreos, 7 funciones específicas de la sangre en el servicio divino. Vamos a mirar un poquito más a fondo la palabra expiación. Kiper. Es la misma raíz que usamos en la palabra Yom Kippur, el día de expiación. Una vez al año en Israel tenemos un día muy santo, el día de la expiación. Cuando tenemos templo, hacemos sacrificios muy importantes para quitar los pecados de todo el año del pueblo. Específicamente las cosas que tienen que ver con el templo mismo, el servicio en la tierra, para que Dios pueda seguir viviendo físicamente y manifestarse entre nosotros sin que nos muramos. Ahora, Yeshua es también en su muerte el que produce expiación. Es un paralelismo de la tierra y el cielo. Y no quiero entrar en todos los detalles porque hay muchísimas cosas aquí, pero vamos a mirar la palabra kiper. La raíz kapar aparece en Génesis por primera vez cuando Noé tenía que calafatear el arca con brea. La palabra calafatear, así se usa aquí, ¿se usa? Así está en Reina Valera. Calafatear, eso es cubrir, pintar, rellenar las grietas. Cubrir, la palabra cubrir quizás es la mejor. El concepto fundamental de la palabra capar o expiar es cubrir. Y entonces ahí hay el asfalto que se usaba en el arca, servía para cubrir el arca por fuera y por dentro. Imagínate el olor que había dentro. Para que el agua no pudiera pasar. Porque cuando pones vigas encima de la otra, pues pueden haber pequeñas grietas que el agua pueda penetrar para adentro. Sería desastroso. Entonces, esa brea que cubría la superficie externa del arca impedía que el agua entrara en el arca. Y ahí está el concepto de capar, de cubrir. Y con el pensamiento de rellenar las grietas, ¿verdad? Los espacios entre vigas. Y esa es la raíz que nos llega a entender el concepto de Kippur, de expiación. El rabino Hirsch explica bien este término en sus enseñanzas. Capar es el acto ritual de cobertura y también
entra el concepto de reparación. Tres cosas. Capará original es untar y cubrir. Segunda cosa, ritualmente pasa a significar cubrir la ofensa. Cubrir la ofensa. Y luego hay un sentido también más poderoso que es la restauración moral y espiritual. Es una reconstrucción espiritual, capará. No solamente expiar o borrar culpas, sino también una tarea de reparación. Esto es tremendo. Una forma ritual de reconstruir lo dañado moral o espiritualmente con Dios. Ese énfasis en la restauración relacional es una contribución clave de la interpretación del rabino Hirsch, lingüística y teológica. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que cuando hay capará, expiación, hay un pago para la reparación. Vamos a hacerlo más sencillo. Supongamos que mi hijo, a los 12 años, está jugando fútbol en la calle. Y de repente la pelota ¡pah!, entra en la ventana del vecino, de la casa del vecino, y en el salón y hace, como en hebreo decimos, balagán, desorden. Y mi hijo está triste. ¿Qué va a decir papá? ¿Y qué va a decir el vecino ahora? El vecino sale corriendo. Y dice, ¡oh, qué haces, hijo! Estás jugando aquí, mira lo que has hecho. Y dice, perdona, dice mi hijo. Y el vecino viene a mi casa, y dice, lo que ha hecho tu hijo aquí. Sí, perdona, por favor, perdona. Sí, yo puedo perdonar, pero ¿quién va a pagar? Perdono, pero ¿quién paga? Hay que reparar. El perdón no es lo mismo que expiación. La expiación es la paga por la reparación. Y la paga por la reparación es el fundamento para el perdón. Con otras palabras, nuestros pecados han causado una ruptura, una brecha en la relación entre Dios y nosotros. El pecado ha dañado nuestras vidas. Hay señales, o sea, rasguras se llama. Rasguñas. Rasguños. Necesito cortar mis uñas. Pero imagínate que aquí hay unas. ¿Cómo se llama eso? ¿Fisuras? Arañazos. Eso me gusta. Eso. Lo mismo, cuando nosotros pecamos, causamos daño a la creación de Dios. Y luego venimos a Dios y decimos, perdóname. Sí, pero ¿quién va a pagar? Yeshua pagó por eso. La sangre de Yeshua es la paga en el mundo espiritual para reparar el daño que nosotros hemos causado con nuestros pecados. Y ese es el fundamento del perdón de Dios. Expiación es la base para el perdón. Bendito sea el Eterno. De esta forma entendemos los conceptos mejor, ¿verdad? Hay 7 consecuencias de la expiación. 7 consecuencias. Primero, el perdón, como hemos hablado. Dios nos perdona a base de ese precio por la reparación de nuestros pecados. La sangre de Yeshua cubre, rellena
igual que el asfalto en el arca, rellena las grietas para que se repare el daño en el mundo espiritual por nuestros pecados. Bendito sea el Eterno por eso. Segundo, justificación, como vimos antes. Ya tú sabes lo que es la justificación. Es la declaración de inocencia. Como ya pagó, ya no hay culpa más. El vecino se queda muy contento. Le pagamos la ventana, le mandamos una persona para también arreglar en su salón. Además le ponemos una ventana mejor que antes. Y el vecino está contento. Y perdona con todo su corazón, no hay problema. Se pagó por el daño y se reparó. Y entonces el juez supremo justifica por causa de que alguien tomó la culpa. Tercera cosa, reconciliación. Cuando hay expiación, hay reconciliación. Con otras palabras, como se pagó por la reparación y se perdonó, también hay buena relación ahora con el vecino. Hay reconciliación. Cuarta cosa, paz interior y conciencia limpia. Shalom. Tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados ahora por la fe, la confianza en lo que Dios ha hecho en el Mesías, tenemos paz para con Dios. Quinta cosa, protección contra la ira y el juicio divino. La expiación protege de la ira de Dios. Ya no te va a juzgar por tus pecados. Ya no hay juicio de Dios sobre ti, porque vino sobre Él. Toda la ira de Dios por causa de mi pecado vino sobre Yeshua. Esto es tremendo. Isaías 53. El Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. Quiso el Eterno quebrantarlo, someterlo a padecimiento. O sea, la ira de Dios sobre el pecado vino sobre Yeshua. Bendito sea Hashem. Todas las consecuencias finales de nuestros pecados tenía que sufrir Yeshua. Mi convicción es que Él pasó por el lago de fuego. Las olas de la ira de Dios que están en el lago de fuego tuvieron que venir sobre su alma, estando muerto. Baruch Hashem. Gracias a Yeshua por estas cosas. Sexta cosa, acceso a la presencia divina. A través de la expiación tienes acceso a la intimidad con Dios. Eso lo vemos en el lugar santísimo, en el templo de la tierra. El sumo sacerdote podía entrar ahí, pero nunca sin sangre. La sangre de la expiación, en Yom Kippur, le daba acceso a la intimidad para entrar en el lugar santísimo. Por eso cantamos, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Buena canción, esa bonita canción. Séptima cosa, victoria sobre el acusador celestial. Victoria sobre el acusador en los cielos, de Satanás. Está escrito en Revelación que le vencieron sobre el acusador de nuestros hermanos con la sangre del Cordero y con el testimonio de sus bocas. Y no rehusaron morir. Entonces vencemos sobre Satanás por medio de la sangre de Yeshua. Sin embargo, la sangre no se usa como arma. La sangre no es una arma contra Satanás. No puedes luchar con los demonios con la sangre de Yeshua. Es un error que mucha gente lo hace. No hay base bíblica para eso. Se enfrenta al diablo en el nombre de Yeshua, no en la sangre. La sangre es un asunto entre Dios y yo. La sangre me reconcilia con Dios. Es la paga por mi culpa.
Y cuando Satanás viene a acusarme, yo puedo apropiarme de la sangre de Yeshua, saber que yo fui limpiado de eso que me está acusando. Y de esa forma yo venzo sobre él, pero no usando la sangre contra él. No uses la sangre contra el diablo. No tienes base bíblica para eso. No es un arma. El arma es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Escrito está. Fui justificado por la sangre de Yeshua. Eso lo puedes decir al diablo. Pero no uses la sangre. No es magia. Si usas la sangre, te resisto, diablo, en la sangre de Jesús. Eso es magia. Tú no tienes derecho de usar la sangre de esta forma. La sangre fue dada a Dios. ¿Está bien? Gracias, papi. Arrepiéntete, el reino de Dios está cerca. Así que tenemos recursos para estar bien, para tener buena conciencia. Quiero pasar a lo último aquí. Las dos últimas funciones específicas de la sangre en el servicio divino. La redención y la compra legal. La redención es un concepto muy utilizado en la Escritura, es la palabra Gaal. Por ejemplo, se utiliza cuando Israel fue sacado de Egipto. Dios redimió a Israel, su pueblo, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Es una obra llamada Gaal, redención. Y eso tiene que ver con liberar a la familia, restaurar a un familiar a lo que le pertenece. En este caso, la tierra de Canaán fue dada a Abraham y sus hijos para siempre. Israel había estado en esclavitud en Egipto y ahora Dios los saca de ahí, los redime para restaurarlos en la tierra prometida. Es un acto de redención, restauración. La séptima cosa es compra legal. Es una transferencia de propiedad llamada padá. Podemos comparar estos dos. Primero, la palabra Gaal, a través de la sangre. La sangre rescata o recupera algo originalmente propio, algo perdido, restaurándolo a su condición original. Está relacionado con la familia, restauración familiar. Podemos mirar en 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. No quiero usar muchos textos. Dice lo siguiente, según la versión de las Américas, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos, aquí está la palabra Gaal en hebreo, por supuesto está escrito en griego, pero hay un trasfondo hebreo. Fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. No fuisteis redimidos con cosas perecederas como oro y plata o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos, por amor a vosotros. ¿A quién escribe Pedro? ¿Pedro es el apóstol de quién? De los judíos, de la circuncisión. Su primera carta está dirigida en primer lugar a los judíos.
Y aquí Pedro está diciendo, vosotros fuisteis redimidos con la sangre del Mesías de vuestra vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Es una recuperación familiar de judíos que no han estado viviendo bien a través de la sangre del Mesías. Ahora vamos a ir a Revelación capítulo 5. Bendito sea Hashem. Versículo 8 al 10. Y cuando tomó el libro el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Toma nota que son 4, correspondientes a los 4 confines de la tierra. Tribu, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste para nuestro Dios reino o reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. El pueblo judío necesita ser redimido para ser parte del mundo venidero, del reino de Dios. El pueblo gentil es comprado. Son 2 conceptos diferentes. Uno es restauración familiar y el otro es una compra legal. Son los 2 conceptos de Gaal y Padá en hebreo. Aquí está escrito y se usa la palabra compraste y no es redimiste. Los gentiles no necesitan ser restaurados en la familia de Israel porque nunca fueron parte de la familia de Israel, pero son comprados para ser parte de la familia de Israel. Así que bienvenido a la familia de Dios. Y es la sangre del Cordero que ha comprado gente de toda tribu, lengua y nación para ser parte de este reino de sacerdotes que es Israel. Es la sangre del Cordero de Yeshua que te ha comprado con un precio muy alto para ser parte del Israel celestial, eterno, el proyecto de Dios. Israel tiene 3 niveles: Jacob, Israel, Yeshurun. Terrenal, espiritual, celestial. Y los gentiles, comprados con la sangre de Yeshua, son injertados en el Israel celestial, directo, sin pasar por el terrenal. No necesitas convertirte en judío para ser parte de Israel. Dios te injerta directamente en el cielo por la sangre, la compra de la sangre del Mesías. Por lo tanto, el gentil redimido, el gentil comprado por la sangre del Mesías, no necesita sentir complejo de inferioridad de los judíos. Porque en esta nueva creación, que es celestial, no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos uno en el Mesías. Tenemos el mismo nivel de hijos del reino en el Israel celestial. Solamente es entre los mortales que hay diferencia entre judíos y gentiles, pero no entre los inmortales, no en la nueva creación, no entre los hijos del reino celestial. Así que gózate, no necesitas tener envidia de los judíos. Di gracias porque no me hiciste judío.
Eso está bueno. Angels lo dice cada vez más cuando ve mi vida. ¡Wow! Las reglas que tiene. Y el pastor Kenneth también. Gracias porque no me dijiste judío. Yo no puedo casi viajar porque no hay comida. Pero eso crea santidad para que la presencia divina pueda estar de forma física. Así que gózate por la compra del Mesías para que seas parte de los hijos del reino. Los ha hecho un reino de sacerdotes. La misma terminología para los gentiles comprados con la sangre de Yeshua que para Israel que fue redimido de Egipto. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes en Sinaí. Pero eso es en este mundo de los mortales. La otra dimensión de reyes y sacerdotes es celestial, tanto para judíos como para gentiles. Bendito sea el Eterno para siempre. Quiero reforzar también esta identidad de ser reyes. ¿Tenéis posibilidad de escuchar un poco más? Terminamos con eso, luego oramos por las necesidades, si Dios quiere. En el Tanaj, los escritos hebreos, el concepto del reino es muy común. Tenemos 3 enfoques de la palabra reino de Dios en los escritos antiguos. Primero, se proclama el reino universal de Dios. Dios es el rey, Él gobierna sobre todo, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, nadie más. El Eterno reina, muchos salmos que hablan de esto. Isaías vio al Eterno sentado sobre un trono y luego dice, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Dios se presenta como el que gobierna y el Rey de Israel y las naciones y el mundo entero. La segunda cosa que tiene que ver con el reino en los escritos hebreos es la promesa que Dios le dio a David de que su descendencia va a gobernar para siempre, un reino eterno mesiánico. Y ese reino no está limitado a las tribus de Israel, sino a las naciones enteras. Todas las naciones estarán bajo el gobierno del Hijo de David. Es la segunda parte del enfoque sobre el reino en las Escrituras. Tercera parte es el reino universal del Hijo de David. Que el reino de David se establecerá en toda la tierra y toda la tierra será llena de la gloria de Dios a través de la invasión, podríamos llamarla, del reino de Dios en toda su potencia. Por eso estamos pidiendo, venga tu reino, que no es solamente personal, es global. Con la venida del Mesías, con el regreso, digamos, se establecerá ese reino durante 1000 años. Ahora, Yeshua es la descendencia de David, prometido en los profetas de Israel. Él cumple, él reúne todas las evidencias de que lo que Dios prometió a David se ha cumplido en él. A través de Salomón iba a nacer un hijo y el ángel le dice a Miriam, antes de nacer Yeshua, que el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Israel para siempre, la casa de Jacob. Pero los profetas dicen que no solamente reinará sobre la casa de Jacob, las 12 tribus de Israel, sino todas las naciones. Con otras palabras, cuando Yeshua viene y dice, el reino de Dios está cerca, ¿por qué? Porque está el rey ahí. Es decir, el rey infinito, Dios invisible, ha delegado
al descendiente de David a ser su representante en el reino de Dios. Es una delegación de autoridad. Delegación de autoridad. Yeshua se somete a su Padre, al reino celestial, y él recibe de su Padre el derecho de ser rey y gobernar en lugar del Padre, no en lugar de, sino como representante del Padre. Y él no puede hacer nada por sí mismo. Él se ha sentado en el trono de su Padre, y él también dice, al que vence, se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Dios, de mi Padre. Tremenda palabra. Delegación de autoridad, delegación de reinado. Por eso está escrito que ha comprado gente de toda tribu, lengua y nación para hacerlos reyes y sacerdotes. Si sufrimos con Él, gobernaremos con Él. El sufrimiento por el reino produce mayor autoridad de gobierno en el siglo venidero. Cuanto más sufras por el reino, más gobernarás, más autoridad tendrás, más gloria tendrás en el reino mesiánico. Está escrito. ¿Quieres sufrir por el reino? Claro que sí. Ese es un beneficio eterno. Si no quieres sufrir por el reino, serás pequeño en el reino. Y si no cumples los mandamientos, serás pequeño en el reino. Si dices que uno de los mandamientos de Moisés ya no existe, que ya no hay que cumplirlos, serás pequeño en el reino. El que cumple y enseña a otros a cumplir será llamado grande en el reino. Hay diferentes niveles de tamaño en el reino de Dios venidero. Cuando venga el Mesías, todos estaremos en el tribunal del Mesías, en los aires, en las nubes. Seremos arrebatados a las nubes, no fuera del sol, aquí, en la atmósfera. Tribunal del Mesías. Según yo entiendo, 10 días. De Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. En ese tribunal, cada uno vamos a pasar. Ven. Ahora tú vas a ser el Mesías. ¿Te parece bien? Antes eras Mesías y ahora tú eres el Mesías. El juez delegado de Dios. Y cuando Él regrese del cielo, se va a parar en las nubes. Y ahí todos los que son de Él van a ser recogidos. Los ángeles van a ser enviados hasta los 4 confines de la tierra. Los judíos y los gentiles que han sido redimidos y comprados por la sangre del Mesías serán reunidos, resucitados y transformados. Y ellos vienen aquí. Tú eres ahora uno de los del Mesías. Ponte aquí en ese nivel. Un varón también. ¿Quieres venir? Ven. Aquí son los recogidos por los ángeles y ahora están delante del tribunal del Mesías. Solamente los salvos, solamente los que han nacido de nuevo. Él está en las nubes, todavía no ha bajado a Jerusalén, pero está viniendo. Los santos están delante, uy, hay electricidad aquí, estática. Los santos están delante del tribunal del Mesías, eso está en 2 Corintios 5:10. Y ahora Él va a evaluar la vida de cada uno. Ahora, Él es el rey en el reino de Dios. Y aquí hay un candidato para el gobierno. ¿En qué puesto le vamos a poner? Tú revisa todo lo que ha hecho en la vida. Todo. Lo bueno y lo malo. Entonces, hay un resultado final. Tú tendrás esta cantidad de gloria, de luz, resplandor, y tendrás esta posición de autoridad en el reino. Gobernarás sobre 5 ciudades. Es un ejemplo. Como en una parábola del reino, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Por causa de tu fidelidad en tu vida. Y ahí
te quedas en esa posición eternamente y para siempre, no hay cambio. Esa será tu posición eterna. ¿Puedes sentarte? Ahora este. Él ha sido más fiel que ella. Mira eso. Perdona, que espero que entiendas. Perdón. Uy, mira, la fidelidad. Entonces, ¿va a tener autoridad sobre cuántas ciudades? 10. ¿Sobre 10? Sí, ahí está en la parábola, ¿no? Tú tendrás autoridad sobre 10 ciudades por tu fidelidad. Y la luz de gloria que ahora él va a tener en su cuerpo va a ser mayor que ella. Pero no en realidad, estamos haciendo teatro ilustrando lo que podría ser. Entonces, como dice Pablo, una gloria es la del sol, otra de la luna, otra de las estrellas, y hay una diferencia entre estrella y estrella. Así es la resurrección de los muertos. Hay diferencia de gloria entre los resucitados y los que se van a presentar en el tribunal del Mesías. Y él recibirá más gloria, más luz, y tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Y esa posición eterna, ya no puedes cambiar. Baja, siéntate y gózate, porque tienes 10 ciudades, oye. En la parábola es un simbolismo de autoridad, las ciudades. Entonces, cuando ya ha designado a cada uno de los salvos en su posición eterna en el reino, con ellos él bajará a Jerusalén a tocar el monte de los olivos con los pies que representan el infinito Dios. Él viene en el nombre del Eterno y los santos con él, y se establecerá el reino sobre toda la tierra con esas posiciones que fueron designadas en el tribunal del Mesías durante los 10 días. Él bajará en Yom Kippur. Y los judíos que no fueron regenerados por la sangre del Mesías antes, que están aquí en el tribunal, el resto de los judíos serán salvos por él. Así dice la Escritura. Puedes sentarte. Gracias por ser buen Mesías aquí. Entonces, nuestra fidelidad en el cuerpo ahora determina nuestra posición eterna. Tengo buenas noticias. Hermano. No. Tengo buenas noticias. ¿Os acordáis de la parábola del reino de Dios? De un hombre que busca obreros para trabajar en su viña. Sale por la mañana y alquila unos trabajadores que van a trabajar y trabajan todo el día. Luego viene 3 horas más tarde, alquila otros, 3 horas más tarde, alquila otros, y en la última hora busca otros y dice, ¿habéis estado aquí todo el día? Sí, nadie nos ha contratado. Pues venid a trabajar 1 hora, por lo menos. Y cuando llega el momento de la paga, empieza con los últimos y les da un denario, que es la paga de un día de trabajo. Y luego vienen los otros y ellos piensan que van a tener más, y no, la misma paga. Y se enojan, pero ¿cómo? Nosotros hemos trabajado todo el día. Y ellos 1 hora y les das la misma paga. Y no convenimos con esta paga. Yo te dije que te iba a pagar lo que es justo para tu trabajo. Has trabajado todo el día, un denario también para ti. Y si yo quiero ser bueno con ¿qué problema tienes tú con eso? Con otras palabras, este es el reino de Dios. Aleluya. Si trabajas la última hora bien, es como si estuvieras toda la vida haciendo bien. Wow. Tienes la oportunidad ahora de cambiar tu destino eterno, aunque hayas fallado toda tu vida hasta ahora. Todavía estamos en la última hora. Arrepiéntete porque el reino está cerca. Cambia tu conducta. Tienes la posibilidad
de obtener una posición fantástica si ahora corriges tu vida. Porque es el final el que cuenta para la paga celestial. Wow. Son las buenas nuevas del reino. Que Dios no considera nuestros pecados del pasado. Perdona, nos declara inocentes y nos da la oportunidad de trabajar ahora para Él. Lo que queda de nuestras vidas. Entrégate totalmente. No pierdas ni un segundo de tu vida. No gastes tu tiempo en cosas sin importancia. Todo cuenta en ese tribunal del Mesías. Todo. Y lo que se valora es la fidelidad. Si fuiste llamado a esto, no hagas otra cosa. Ahora puedes rectificar. Nunca digas, más tarde voy a reconciliarme con Dios. Esa más tarde quizás no venga. Bendito seas, Padre. Dios me ama. ¿Te sientes bien? Espero que sientas un reto muy grande de cambiar para bien. Para su gloria. Yo quiero que el esfuerzo de Yeshua por mí se vea en mí eternamente. El sacrificio suyo, que produzca mucho resultado. Yo no quiero entrar solamente egoístamente para salvarme y pasar. Quiero reflejar su amor por mí. Quiero que Él reciba honra por el producto de su sacrificio por mí, apropiándome y aplicando todo lo que ha hecho por mí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pongámonos de pie, por favor. Él sacrificó tanto, no solo para comprarme, sino también para limpiarme, para elevarme. Me dio una posición de rey, de sacerdote, derecho a entrar en la intimidad con Dios. A través de su sangre tenemos acceso a la intimidad con Dios. ¿Cómo voy a fallarle? Cuando yo era joven, yo vivía más o menos, más menos, a veces más y a veces menos. Y estuve en una conferencia cristiana en Suecia, donde se habló del sufrimiento de Yeshua, de Jesús, que se decía en ese contexto. Jesús en sueco. Y hablaban de su sufrimiento, como Él llevó la viga sobre sus hombros y cayó, etc. Todo el sufrimiento físico, que me impactó mucho. Pero Dios me habló a través de eso. Y entendí que Él lo hizo por mí. Y me tocó el corazón. Como Pablo dice, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es una cosa personal. Ahí mi corazón fue tocado cuando entendí que Yeshua sufrió por mí. Y yo pensé, ¿cómo le voy a fallar? Salvó mi vida. Tengo que serle fiel. Y eso ha sido mi motor hasta hoy. Cuando vi el sufrimiento de mi Señor, lo que Él tenía que aguantar para rescatarme, eso fue la primera cosa de una revelación divina. La segunda cosa fue en una escuela bíblica también cristiana en Suecia, en los años 93 por ahí, cuando estudiamos lo que pasó durante el tiempo cuando Yeshua estaba muerto. Y ahí miramos los salmos que hablan de que todas las olas de tu ira
vienen sobre mí. Así dice el Salmo. Y es David que habla proféticamente del hijo de David, que tenía que ser expuesto a todas las olas de la ira de Dios. Y de repente yo tengo una visión y veo el alma de Yeshua en el lago de fuego. Y olas de fuego vienen sobre su alma y él grita de dolor. Y de repente entiendo que esas esas olas de ira de Dios, de fuego, que vienen sobre el alma de Yeshua, tenían que haber venido sobre mí. Y Él se puso en mi lugar y aguantó eso por mí. Esto también cambió mi percepción del amor de Dios. ¿Cómo voy a fallar si me amó tanto? Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo. El Cordero es digno de recibir honra y gloria, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre compraste a gente de toda tribu, lengua y nación, y los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Gracias, Padre, por esa compra. Gracias, Padre, por esa sangre que nos justifica, que paga por nuestras culpas, repara lo que hemos dañado por causa de nuestros pecados. La base de nuestro perdón delante de ti y nuestra justificación. Gracias, Padre, por el sacrificio de Yeshua. Gracias por haber cargado en Él el pecado de todos nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por haberme justificado. Me has declarado inocente. Puedo confiar en tu palabra. Confío en el sacrificio de Yeshua. Gracias por la justificación. Gracias por la expiación. Gracias por la redención. Gracias por habernos liberado de la esclavitud para ser siervos libres en tu reino, hijos del reino. Pido, Padre, que estas verdades sean bien establecidas en nuestro espíritu, en nuestros corazones, para que nunca más dudemos de tu amor, de tu perdón, de tu bondad. Y en medio de estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Padre, que tú no nos condenas. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie puede acusarnos y nadie puede condenarnos. Gracias por estas verdades. Las acepto. Yo las creo. Las guardo en mi corazón. Las vivo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. El motivo de mi gozo eterno. No entendemos bien toda la profundidad, la altura, la anchura y la extensión del amor del Mesías.
Pedimos el espíritu de revelación para que seamos llenos, que lleguemos a la altura de la plenitud del Mesías, conociendo ese amor. Llegó el momento de la perfección de la novia. Llegó el momento para mostrar al mundo y al mundo celestial los efectos de la muerte del Cordero de Dios. Cosas que no se han visto antes en la historia están por ser reveladas. El tiempo del fin, profetizado por los profetas de Israel, ha llegado. La última hora está aquí. Se manifestará el resultado de la angustia de su alma y quedará satisfecho. Bendito sea Hashem. De toda tribu, lengua y nación, una multitud tan grande que no se puede contar. El mundo de tinieblas se quedará avergonzado cuando se levante la novia del Mesías. Judíos y gentiles juntos, conquistando el mundo entero. Bendito sea tu nombre. El nivel de justicia de los santos de Dios será tan alto que no hay ninguna fuerza del mal que pueda contra ellos. La santidad crea un fuego santo que destruye a los enemigos alrededor. Ninguna fuerza del mal puede resistir a los hijos del reino. Se levantan como guerreros, cada uno sabiendo que fue justificado, expiado, limpiado, elevado, llamado y enviado. Bendito sea el Eterno por un pueblo nuevo que tiene una identidad celestial, identidad de hijos del reino. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Vasito. Kubarihili bamarakatasindo melika babeno ale bebina hasa. Eila carrapico nesi plaqueri bajati. Gracias por los ángeles de fuego que están aquí. Gracias por los ángeles guerreros que están aquí. Gracias, Padre. Gracias por el ejército de Dios que se levanta una vez para siempre. Brujo de Bendia, invencible, indestructible. Levántate, toma tus armas y hace la guerra y vence. Glorifica a tu Dios, aplicando las verdades de las Escrituras en tu vida. Brujo Bardira, bendito seas, Padre.
sangre del Cordero de Dios. Con su sangre nos compró, del pecado nos limpió. Con su sangre somos nuevos. ¿Cómo se llama? Lavados, Que pongan esta parte, no esta parte. así es, justificados en la sangre de oh, lo creemos, Padre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Santificados, Chipajaboro de Vila. santificados en la Gracias, Padre. sangre de Yeshua. Arley y trago.